Y dice la Biblia, y no pudo hacer muchos milagros, solo que sanó unos pocos enfermos poniendo su mano, y ahí aparece la segunda vez la palabra maravillado. No solamente ante la fe, sino maravillado ante la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor. Hoy vamos a estar teniendo el penúltimo estudio de la serie Pandemia, y esta pandemia estamos definiendo como aquellas cosas que se propagan en una manera exponencial en estos tiempos de cuarentena y de limitación. Cuando nosotros pensamos en el día de hoy, pensamos en un tema sumamente sensible, pandemia de incredulidad. Y para desarrollar este tema hemos invitado a un hermano muy querido, miembro de la Iglesia Cristo Salva, y quiero presentarles en esta noche a nuestro hermano Daniel Moore. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias, disfrutando un poquito el calor de Santiago. Cómo no. Y bueno, así vivimos como santiagueños. Así es. Es un gusto para nosotros poder tenerte una vez más aquí en la reunión y escuchar la palabra del Señor. Sabemos que Él ha puesto un mensaje en tu corazón y bueno, estamos listos para escucharlo. Así que hermano, permíteme orar por vos y después te doy lugar. Perfecto. Querido Señor, en esta hora queremos darte gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Te ruego, Señor, por la vida de Daniel, y te ruego, Señor, que tú le utilices para que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, y te pedimos, Señor, también muy especialmente en este tiempo por las mamás que están en la transmisión, pero también aquellas mamás que están a nuestro alrededor y no están en la transmisión. Bendíceles, fortaléceles, y muéstrale, Señor, también a través de este mensaje, tu mensaje, de tu gran amor hacia cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, Dani. Gracias, Freddy. Bueno, buenas noches a los que nos están escuchando. Siempre agradezco a Dios la posibilidad que me da de poder predicar la palabra, de tratar de ver no solamente lo que Dios nos quiere decir, sino también lo que Dios ha hecho a través de mi vida. Hablar de incredulidad no es hablar de la vereda del frente, sino tratar de ver todo lo que Dios ha sido conmigo. Ustedes saben, hasta que ponga ahora la presentación de PowerPoint, que muchas veces hay detallecitos en la palabra de Dios que nos llevan a poder disfrutar las enseñanzas a través de estadística. Le pongo un ejemplo. Está registrado en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo lloró en 3 oportunidades. Lloró ante la tumba de Lázaro, en ese versículo bien cortito de la Biblia. Lloró en la entrada a Jerusalén, y lloró también cuando estaba en Getsemaní a punto de experimentar algo que nunca había experimentado antes, que era el desamparo del Padre. Lloró en agonía. También se nos dice que nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, tuvo hambre. También se nos dice que tuvo sed. También se nos dice en la palabra de Dios, no importa la cita ahora porque quiero entrar directamente al tema de la incredulidad, que nuestro Señor Jesucristo se indignó en 2 oportunidades, por lo menos registradas en la palabra de Dios. Se indignó ante los discípulos cuando le traían a los chicos, a los niños, para que se les tocase, pero se indignó también al ver la dureza de corazón que tenían los fariseos para ver si él haría un milagro en día de reposo. Ahora, cuando uno va a la palabra de Dios y tiene que tocar el tema de la incredulidad, llama poderosamente la atención que nuestro Señor Jesucristo, y trate de grabar esa palabra porque lo vamos a tratar de ver hasta el final, se maravilló en 2 oportunidades. Una, la que tiene ahí al frente de la pantalla, donde está Mateo capítulo 8, del 5 hasta el versículo 10, donde al Señor Jesucristo se le presenta un centurión, un soldado romano. Y el centurión tenía un siervo que estaba
enfermo, lo comento para que ustedes puedan ver de qué se maravilla el Señor, y le pide al Señor Jesucristo que lo sane. Entonces el Señor dice en el versículo 7 de Mateo 8, dice, yo iré y le sanaré. Ahora, este hombre, este centurión, le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque yo también soy hombre, y escucha esa palabra, bajo autoridad, y tengo a mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Solamente di la palabra. Fíjense qué cosa curiosa eso. Señor, solamente di la palabra y mi siervo se sanará. Entonces el Señor Jesucristo se maravilló de la fe de este hombre y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La primera vez que se maravilla el Señor es ante la fe de un hombre, de un centurión. Pero la segunda y única vez que está registrado en los 4 evangelios, el Señor Jesucristo se paró a leer en la sinagoga. Desenvolvió un yoyo del profeta Isaías, que es más o menos lo que usted acaba de ver, por lo menos en la imagen del yoyo. El Señor iba a decir, el Señor dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Y termina diciendo, no es lo que está aquí abajo, es en un evangelio paralelo, en Lucas capítulo 4, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Claro, cuando las personas estaban escuchando esto, dice en el versículo 3 del capítulo 6 de Marcos, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿No están también sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice la Biblia, y no pudo hacer muchos milagros, solo que sanó unos pocos enfermos poniendo su mano, y ahí aparece la segunda vez la palabra maravillado. No solamente ante la fe, sino maravillado ante la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor. Ahora, bajo este concepto, antes de pasar a ver qué es incredulidad, porque pandemia ya nos dio más o menos una definición, Freddy, cuando comenzaba esta serie de estudios. Al terminar este mensaje, el Señor sin duda alguna se va a maravillar de tu fe o de tu incredulidad. No hay más. O de tu fe, como el centurión, o de tu incredulidad, como las personas que estaban en la sinagoga cuando él hablaba. ¿Qué es incredulidad? Miren, esta palabra viene de 2 términos en griego que no importa cómo se pronuncia, yo la voy a pronunciar, pero yo quiero que usted tenga en su cabeza lo que es la definición de incredulidad. La primera es un estado mental en donde hay falta de fe y confianza sobre la persona que está hablando y la hace mentiroso. Pero unido a eso, se complementa con lo que dice abajo, apeitía en el original, que es la expresión de dicho estado y en consecuencia la desobediencia. Yo estoy hablando, usted me está escuchando y dice, este muchacho Daniel está hablando mentiras. En consecuencia, ese es el estado mental, no voy a hacer nada de lo que él dice. Ahora, ¿saben que yo lo experimenté trabajando en el kiosco hace muchísimos años a esto? Y me sorprendió porque justo estaba estudiando esto, lo que es la incredulidad en la persona, pero no, como les decía, en la persona que está al frente, en mí también. ¿Saben que trabajaba en un horario que podía estar la noche entera hasta la madrugada, frente al Banco Santiago del Estero? Y en el Banco Santiago del Estero, a partir de las 4 o 5 de la mañana, venían los jubilados a hacer la cola, la popular cola, para poder cobrar o para poder hacer un trámite. Cuando yo vi eso, tipo 6 de la mañana, la mandé a una de mis compañeras de trabajo y le digo,
¿te animas a cruzarte al frente y a decirle a la gente que ya llegaba de la Belgrano hasta la Sarmiento que hoy el banco no atiende, sino que hace trabajos internos? Y ella me decía, sí. Y le empezó a decir a uno por uno, y la gente le decía, gracias, 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 y se quedó parada hasta las 8 menos cuarto de la mañana. Cuando vio que no abrían la puerta del banco, se llevó a la garita de un policía del banco para preguntarle si abría, y se empezaron a volver a sus casas. Esto es incredulidad, un estado mental donde hay falta de fe y confianza en la persona que está hablando, y si bien no le dijeron a mi empleada, sos una mentirosa, su actitud, su expresión, hacía ver que había incredulidad en aquellas personas. Esto es en todas las áreas de la vida, también en la palabra de Dios. Ahora, debemos agregar algo. Cuando usted va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que no aparece la palabra ateo. La palabra ateo, que significa no creer en Dios, no existe. Pero sí existen palabras como necio, como fatuo, como insensato, como loco, como perverso, como impío, que quieren dar a entender esto. Ahora, el ateo de por sí no es que no cree en Dios, sino que él dice en su corazón, como dice el Salmo 14:1, entre otros, el necio ha dicho, en su corazón no hay Dios. Cuando usted ve a la persona atea, no es que él no cree en Dios, sí lo cree, pero necesita sacar a Dios de su vida para poder dar libertad a todos los placeres que están en contra de Dios. ¿Se escuchó eso? Ahora, por eso es una persona necia. Una persona necia no porque sea una persona enferma, mentalmente deficiente, sino porque está moralmente corrompido. Ahora, esto es algo tremendo, porque si, por ejemplo, en épocas de pandemia, yo digo, la verdad, no creo en la pandemia, no creo en los protocolos, no creo en la higiene de las manos, no creo en el barbijo, no creo que no debe haber reuniones sociales ni familiares, y las hago, me voy preso. Aunque yo quiera sacar de mi vida todo eso y decir no creo, lo cierto es que es verdad. Y en la palabra de Dios ocurre también. Aunque yo ignore a Dios, Dios es verdad. Y Dios es real. Y su palabra es real. Y al último tendrá consecuencias eternas. Cuando uno va a la palabra de Dios, también se da cuenta de algo que experimenté en mi vida. No solamente que uno busca sacar a Dios para dar libertad a los placeres pecaminosos, sino se da cuenta que Dios es muy paciente, por demás de paciente. Cuando va a esta parte de la Escritura, Segunda Crónicas, aparece un rey, solamente por nombrar, para entrar al tema y ver la gravedad de lo que es la incredulidad. Un hombre como Sedequías, que dice la Biblia que hizo lo malo, un rey de Israel, un rey que reinó en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y fíjense entre lo que es la letra roja de lo que le corresponde a este hombre y lo que Dios hacía. Él hizo lo malo delante de Jehová Dios. Dios mandaba al profeta Jeremías para que le hable, para que se arrepienta. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 de Segunda Crónicas 36, endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Dice en el versículo 15, Jehová, el Dios de su padre, envió constantemente palabra a ellos. ¿Qué hacían ellos? No solamente Sedequías, hacía escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaba la palabra de Dios, se burlaba de los profetas, y hay algo totalmente grave en la palabra de Dios, que es como termina el pasaje. No hubo ya remedio. La paciencia de Dios es muy grande, ha sido muy grande para conmigo, y seguramente cada uno de nosotros podría decir así, pero lo cierto que también la paciencia de Dios tiene un límite. Por eso Proverbios 29:1 dice, el hombre, así como que endurece la cerviz para no agachar la cabeza, para no humillarse, un hombre lleno de soberbia, como es el hombre en sí, la mujer. El hombre
que después de mucha reprensión endurece su cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Pedro dice de otra forma, Pedro dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Y dice abajo, pero, y ese es el tope de la paciencia de Dios, el día del Señor para los incrédulos vendrá como un ladrón en la noche. No sabrán qué pasa. Por eso es interesante este tema de la incredulidad. Ahora, cuando yo tengo una actitud de sacar a Dios de mi vida, cuando yo tengo una actitud de ser soberbio y no quebrantar mi cuello, mi cerviz delante de Dios, y Dios me viene a hablar como me habló a mí, 1, 2, 3, 50, 60 veces, y yo me niego a llegarme a Dios, tengo que entender también lo que decía el apóstol Pablo, que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos, le pone un velo, llena esa mente de humo, es en el original, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo hace? Posiblemente a través de barreras de soberbia, de rebelión, de la propia justicia del hombre que quiere llegar a Dios de una manera distinta. Lo cierto que Satanás hace también su obra en ponernos una venda, un velo o humo en nuestro intelecto para no llegar así a creer en Jesucristo. Volvemos al mismo punto. El Señor está en la sinagoga, después de leer, después de sellar el rollo del profeta Isaías, el Señor va a decir algo para que reaccionen el pueblo judío que estaba en la sinagoga. Miren, esto lo hemos hecho mucho en el club bíblico cuando liderábamos. Tratábamos de mover a la gente que no venía a hacerlo, tratando de hacer muy bien las cosas para tratar de ganarlos y para tratar de predicarles la palabra. El Señor utilizó de celo para con su pueblo, pero ellos se rebelaron más. Y en base a estos dos ejemplos vamos a basar el mensaje que ya lo hemos comenzado. Pero dice el Señor, en verdad os digo que muchas viudas, Lucas 4:25, había en Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo fue sellado y no llovió por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y dice el Señor, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer que no era del pueblo de Israel, una mujer gentil, una mujer que era de Sarepta de Sidón, a una viuda. Y va a poner otro ejemplo a ellos que no creían en el Señor Jesucristo. Y les decía, muchos leprosos había, ¿a dónde? En Israel. En el tiempo de otro profeta de Dios, de Eliseo, que ellos conocían bien. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino alguien que no era del pueblo de Israel. Naamán, el sirio. Claro, ellos escucharon eso y tenían dos alternativas. O se quebraban o se rebelaban más. Dice la palabra de Dios, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En esta noche, mi querido hermano, mi querido amigo, nos vamos a basar en estos dos ejemplos que el Señor hablaba. La viuda de Sarepta de Sidón con Elías, Naamán el sirio con Eliseo. ¿Qué hicieron ellas que nosotros debemos imitar en esta noche para deponer las armas de incredulidad como lo hice yo hace 26 años atrás? Dice la palabra de Dios que el profeta Elías estaba tomando del arroyo de Querit, estaba siendo alimentado por cuervos, pero después es mandado por Dios a Sarepta de Sidón para decirle que va a ser alimentado por una viuda. Claro, no llovía, la economía era un desastre. Esta mujer, dice en la palabra de Dios, 1 Reyes 17:12, cuando él le manda a pedir agua, ella va y luego la vuelve a llamar y le dice, espera un poquito,
tráeme y prepárame también con harina en la tinaja, un poco de aceite y dame de comer. Y ella le dice lo que estaba viviendo. La verdad, no tengo más que un puñadito de harina. Primera Reyes 17:12. Un poquito de aceite. Y ahora recojo 2 leños para entrar, prepararlo para mi hijo, para que lo comamos y para que nos muramos. No había más alimento. Yo quiero que usted trate de ponerse en la piel de esta mujer. Y Elías le dice, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme para mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dice en la palabra de Dios que entonces ella fue e hizo, como dijo Elías, y comió él, comió ella y su casa muchos días. Después vamos a ver qué debo imitar de la mujer. Ella hizo conforme a la palabra de Dios que Jehová le había dicho al profeta Elías. Pero aparece otro hombre. Después volvemos a la mujer y apropiamos para cada uno de nosotros las enseñanzas para deponer armas de incredulidad. Aparece un hombre que se llama, según 2 Reyes capítulo 5, versículo 1, que el Señor les citó a los judíos, que se llamaba Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su Señor, y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pero este hombre, valeroso en extremo, era leproso. Entonces este hombre se entera de un profeta de Dios que se llamaba Eliseo, que podía sanar su lepra. Entonces dice 2 Reyes 5:9, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Para que usted entienda, los caballos y los carros y todo lo que traía era para darle a Eliseo por el milagro que él iba a hacer. Dice 2 Reyes 5:10, entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera salió de la casa, y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Claro, cuando él escucha esto, dice 2 Reyes 5:11, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, y fíjese esa frase, yo decía para mí. Y esta era la idea que tenía Naamán de cómo Eliseo lo iba a curar. Él va a salir, va a estar en pie, va a invocar el nombre de Jehová su Dios, alzando su mano, tocando el lugar, sanará la lepra. Y Naamán dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ella, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, pero dice la palabra de Dios, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, escuche bien esto, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿No estamos nosotros dispuestos a hacer una gran cosa para poder entrar al cielo? Más o menos así era. ¿No haríamos una gran cosa para ser curados de nuestra lepra? Por supuesto que sí. Y ellos le decían, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y Naamán descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué debo imitar de la viuda y de Naamán? ¿Qué debo hacer en esta noche para no ser incrédulo? ¿Qué debo hacer en esta noche para poder encontrarme con esa gracia de Dios que me da en Cristo Jesús para poder ser salvo? Miren, veo a la viuda de Sarepta de Sidón y debo traer un ejemplo de ella, sinceridad en cuanto a su condición.
¿Se acuerda cuando ella decía, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite para que coma yo, coma mi hijo y nos muramos? Pero también debo traer algo que ella tenía. Le creyó a Dios. No solo creía en Dios, sino le creyó a Dios. Por eso hizo lo que hizo. ¿Qué debo imitar yo de un hombre como Naamán? Miren, debo despojarme de toda idea propia que yo tenga de cómo se hacen las cosas, de cómo se entra al cielo, de cómo se cura, de cómo es la Biblia, de cómo es Dios, de cómo será el fin de los mundos. Debo tratar de despojarme de toda idea propia, en primer lugar, pero también debo descender. ¿Lo vemos? Miren, la pregunta más importante de la Biblia es la que usted tiene aquí, Hechos 16:30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero de Filipos al apóstol Pablo, y ellos con Silas le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y luego tu casa. Ahora, ¿qué debo tener yo? Ya vi la viuda, ya vi Naamán. Estos son los ejemplos. Tengo que tener sinceridad en cuanto a mi condición, pero no a mi condición económica como la viuda, sino a mi condición espiritual. Ahora, ¿quién más que Dios sabe cómo me encuentro yo delante de Él? ¿Quién sabe más que Dios cómo es mi condición espiritual? Y si debo sincerarme, debo tratar de escuchar a Dios. Y Dios me dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Esto es lo que Dios me dice. Y yo debo, al igual que la viuda de Sarepta de Sidón, tener una sinceridad en cuanto a lo que es mi condición. Y si Dios me dice que estoy así, debo tratar de hacer algo. ¿Qué más? Debo tratar de creerle a Dios. ¿Y por qué tengo que creerle a Dios? Porque Dios no miente. Porque si usted ve la historia desde el comienzo y ve la palabra de Dios y ve la historia a historiadores y todo lo que el pueblo de Israel ha vivido, se va a dar cuenta que es cierto. Dice la palabra de Dios, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, ¿no lo hará? Si Él habló por medio de su palabra, ¿no lo ejecutará? Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito en un contexto de una ciudad de los cretenses que eran totalmente mentirosos. Le va a decir ahí en Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, y le dice algo, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Miren, en primer lugar, debo tener sinceridad como la mujer. En segundo lugar, debo creerle a Dios, porque Dios jamás ha mentido nada. Su palabra no se contradice. Hay cosas en la Biblia que con 200, 300, 400 años de anticipación se han dado. Dios no miente. Tercer lugar, debo despojarme de toda idea propia. Esta expresión que decía Naamán el sirio, yo decía para mí, va a salir el sacerdote, va a salir el predicador, va a poner su mano en la cabeza, me va a lavar, me va a limpiar, me va a bautizar. Yo decía para mí, Dios es un Dios de amor, nos vamos a salvar todos. Dios decía para mí, yo a través de la Virgen María sé que voy a entrar al cielo. Yo decía para mí, ir a una iglesia evangélica y ya con eso me salva. Mi querido, debo despojarme de toda idea propia. Los que estamos de este lado de la pantalla predicando somos como los siervos de Naamán, tratando de inducirte
a que aceptes el regalo que Dios te da, pero debes despojarte de toda idea propia que tienes. Por eso Dios dice en Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una vez entró un muchacho a la papelería que me dijo, ¿sabes que me dieron una tarjetita de la BBN? Ah, qué bien, le digo. Y el remisero que me dio me preguntó, si hoy te mueres, ¿a dónde te vas? Y yo le dije, si hoy me muero, me voy a ir al cielo, porque yo soy una persona buena. Saben que yo estaba agachando la cabeza y en ese momento lo miré. Y le dije, ¿vos piensas que sos una persona buena? ¿Sí? Y él sabía que yo era cristiano. Y le digo, ¿vos quieres saber qué es lo que Dios piensa de nosotros? Sí, me dice él, porque yo tengo una mente abierta. La verdad tenía ganas de decirle que Dios tiene un amor eterno, una paciencia absoluta, muchísima misericordia, pero no mente abierta. Lo que Dios quería que nosotros nos enteremos está en su palabra. Su palabra no se actualiza, su palabra es actual. No necesita actualizarse como nuestros equipos de internet, como nuestras computadoras, como nuestro notebook o como nuestro celular. Dios no se actualiza. ¿Usted se imagina que Dios en octubre nos dé un camino de salvación? En diciembre nos dé otro camino de salvación. En enero nos dé otro camino de salvación. Lo que seríamos nosotros. Uno solo es el camino. Uno solo es la verdad. Una sola es la vida. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Debo despojarme de toda idea que mis padres me dieron posiblemente sin saberlo desde chico, o que yo aprendí en la escuela y fui adquiriendo con el tiempo. Debo despojarme de todo. Y por último, debo descender. ¿Descender a dónde? ¿Al Jordán? No. Debo descender de aquí. Esa palabrita me costó pronunciarla cuando recién empezaba a predicar. Yo decía, no debe ser service, sino service. Y service era lo del auto. Service era cuando una persona endurece la cerviz, endurece el cuello, y era una posición de soberbia delante de Dios. Debes descender, mi querido, de la soberbia del pecado. Debes descender de tus propias opiniones. David, en un momento de pecado, en el Salmo 51:17, dice una gran verdad, porque lo escribe inspirado por Dios. Tú no rechazarás, Dios, a un corazón contrito y a un corazón arrepentido y a un corazón quebrantado. No lo vas a hacer. Cuando uno va a Juan 6:37, se da cuenta que el Señor Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo el que aprende del Padre, toda aquella persona que se da cuenta sinceramente de lo que es delante de Dios, toda aquella persona que le empieza a creer a Dios, y no solamente creer que existe un Dios, creerle a Dios, creerle a su palabra. Toda aquella persona que se despoja de toda idea propia que tiene, es la persona que aprende del Padre. Y la persona que aprende del Padre, el Padre lo va a guiar únicamente a la cruz de su Hijo Jesucristo. Por eso dice el Señor, después, el que a mí viene, no importa qué haya hecho, no importa su color de pecado, el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se acuerdan cómo comencé el mensaje? ¿O cómo comenzamos el mensaje? Porque estamos todos. ¿Fe o incredulidad? ¿Qué escogerás? ¿Qué escogerás en esta noche? El apóstol Pablo, parado en un lugar, dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no importa qué hayas hecho antes, hasta el día de hoy, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar,
que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón, hablando de Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario a pagar algo que nunca debería haber pagado porque no tenía pecado, pero como dice Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Va a juzgarnos por aquel varón a quien designó. Y fíjate esto, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No solamente murió, no solamente derramó su sangre preciosa que pura nos limpia de todo pecado, sino que Él resucitó al tercer día e intercede por cada uno de nosotros. Termino con esta última placa. Miren, cada vez que se termina una predicación o un ministerio acerca de la cruz de Cristo, pasa lo que está en este cuadro. Del otro lado de la pantalla, que yo no los puedo ver a ninguno, pero que están escuchando, hay 3 tipos de personas, según Hechos 17:32. Los que están en rojo se burlan. Yo sé que usted no me está haciendo burla, pero por dentro se burla. ¿Cómo puede ser que yo, aceptando la gracia, este regalo de Dios, pueda tener vida eterna hoy? La Biblia dice esto. El que cree en el Hijo no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está otro grupo de personas, los que están con azul, que dicen, Pablo, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Daniel, la próxima, ¿cuándo es? Freddy, ¿cuándo será la próxima predicación? Para que pueda tomar una decisión. Mi querido, la Biblia habla de que hoy es el día aceptable. No te quiero sembrar miedo, pero yo no sé si mañana voy a estar hablando. Yo no sé si mañana voy a estar festejando el Día de la Madre. No sé qué va a ser de mi vida. Dios te dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Yo no puedo seguir dilatando el tiempo, porque el tiempo está en las manos de Dios. Pero después estamos un grupo bastante grande de los amarillos, de los que creímos un día en Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué se maravillará nuestro Señor en esta noche? ¿De tu fe o de tu incredulidad? ¿Sabes? Todo esto que se arma con hermanos que cantan, con hermanos que trabajan, con hermanos que se sacrifican, con alguien que se prepara para hablar la palabra de Dios, es para que tomes una decisión en esta noche por Jesucristo, el único camino de salvación. Dios te bendiga. Muchas gracias, Daniel, por traernos este mensaje de la palabra de Dios. Y quiero invitarte para que vos que estás escuchando allí el mensaje y has tomado la decisión de creer, de estar en el grupo que acepta el regalo de Dios, que en esta hora puedas llegar a Dios arrepentido de corazón y decirle, Señor, perdona mis pecados, perdóname por estar tanto tiempo en incredulidad. Creo en ti, creo que tú me amas, te recibo como mi Salvador personal. Hágalo, compártalo con otros. Comparta este mensaje y los otros mensajes que tenemos en el canal de Facebook para que otras personas más puedan llegar al conocimiento de la verdad y ser salvos. Damos gracias al Señor por este tiempo y queremos animarle porque el próximo sábado hemos de tener el cierre de esta serie, Pandemia, el antídoto divino. Así que le invitamos, conéctese la próxima semana, 20 y 30 horas, pero también invite a otros a poder conectarse y escuchar la invitación de Dios a recibir su antídoto. Que Dios les bendiga.